Buenas tardes. Buenas tardes, profe, y a los demás. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho, mucho. Saludarles, verles. Se me iba haciendo un poquito tarde, discúlpenme, por favor. No es lo ideal que se corra el tiempo, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Ya publiqué en la página ahí en Canvas. Ustedes ya pueden ver ahí, está el sílabo de la clase. Ayer discutimos el formato del sílabo, pues es muy diferente al que les presenté ayer. Ustedes pueden verlo, si tienen alguna duda, pues la pueden hacer. No sé, no quisiera como detenerme mucho en eso, pero si alguno quisiera como que habláramos del sílabo, estoy atento, si tienen alguna pregunta, algo referente. Pues el formato es un poco más dispendioso de leer, de entender, pero permite visualizar precisamente cómo es que se van a hacer todas las cosas en la clase, cómo es que se van a obtener las notas, etcétera, etcétera. ¿Sí lo pudieron visualizar o no lo han mirado? Bueno, Sí, profe, que tómense es su como un tiempo. formato azul. Sí, señor, es un formato como en Excel. Claro, yo lo subí en PDF, ¿no? No le subí el Excel, pero bueno, lo importante es que sepan que ahí está ese contenido ya que es muy importante para el desarrollo de la clase y a partir de eso, pues entonces podamos nosotros pues trabajar. Bueno, quiero que comencemos entonces la clase del día de hoy. Vamos a meternos un poco con lo que es la postura bíblica de la familia, o sea, vamos a hacer algo que es antropología bíblica, pero antes de meternos en eso, quiero que discutamos algo que yo denomino como configuraciones de la sociedad. Y tengo aquí unos pequeños diagramas y que quiero que pensemos un poco en esos esquemas de configuración social. Yo les voy a proyectar aquí en la pantalla para que puedan ver aquí esta pequeña presentación y empecemos como a discutir un poco y a meternos en este tema importante. Entonces, ya les voy a compartir acá. Está un poco lento esto, pero bueno, ya. Regálenme un momento mientras se responde esto. No sé qué pasará. Bueno, un momento que no me están dando esto, no me está cancionando esto acá. A ver. ¿Ustedes me están viendo bien? Sí, En profe, la pero se Aparece. cámara está sí, profe. cargando la página. Perdón, ¿está qué? Se había quedado cargando la página, pero ya cargó. Ya, listo. Ahora sí están viendo la pantalla. Sí, señor. Bien, entonces, bueno, aquí está pues el tema del título de la clase. Cuando nosotros hablamos de esquemas de configuración de la sociedad, lo que yo estoy tratando de entender es cómo pensamos nosotros la sociedad, hablando de las tres instituciones que competen a esta clase, la iglesia, la familia y la sociedad. Digamos, todas ellas hacen parte de lo que nosotros llamamos sociedad, aunque nosotros hemos estado, y yo prefiero que a veces pensemos la sociedad como el Estado, porque es que
si nosotros pensamos la sociedad, pues todos estamos al interior de la sociedad, la iglesia está al interior de la sociedad, no nos podemos salir de la sociedad, pero sí hay algo que distingue la sociedad y es precisamente el Estado, que es como el que recoge la voz, como el que recoge el mandato de todo lo que es la sociedad y entonces por eso vamos a pensarlo de esa manera. Si nosotros no tenemos un concepto claro, de cómo debe estar organizada la sociedad, vamos a tener problemas. Por ejemplo, fíjese este primer esquema que es donde aparece el Estado arriba, está el Estado sobre la familia, sobre la iglesia, y entonces eso es el ideal que hoy día se está promulgando en algunas circunstancias. Algunos gobiernos o algunas sociedades han legislado o han buscado precisamente que el Estado sea el que esté encima de lo que es la familia y lo que es la iglesia. Por ejemplo, con leyes como en las que se le dice a los padres que la educación depende del Estado, que la educación más que privada debe ser algo que provee el Estado, están quitándole a la familia un rol importante que es precisamente la educación y lo están colocando bajo la bandera, bajo la sombrilla del Estado. Y lo mismo sucede en la iglesia como por los tiempos de la pandemia, estuve leyendo unos documentos que hacen en la ONU y uno de los documentos decía, por ejemplo, algo así, decía recomendaciones de, eso se llama los derechos humanos y la libertad religiosa. La ONU tiene una comisión especial para eso. Tiene un nombre ahí particular, pero habla de esos temas. Y decía que para poder hacer valer los derechos de la igualdad y de la inclusión en la sociedad, era necesario hablar a las iglesias y sobre todo a las iglesias cristianas para que dejaran de usar, por ejemplo, un lenguaje discriminatorio frente a los que cometen adulterio, frente a los homosexuales y entonces de alguna manera eso era una recomendación, ¿no? Decían ellos, es necesario que los gobiernos empiecen a legislar para que en las iglesias los mensajes no ataquen tan directamente a estos grupos para que no se sientan discriminados. Entonces, ahí en el esquema usted se da cuenta una de las consecuencias. Primero, cuando hablamos de la familia, entonces empezamos a hablar de reconfiguración familiar. ¿Por qué reconfiguración familiar? Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Porque el Estado necesita responder a todas las demandas de la sociedad. La sociedad no solamente está constituida de familias heteroparentales o de familias arcaicas, como la llaman en algunos contextos, sino que ahora está llamada de familias, conformada de familias homoparentales o familias inclusive interespecie, en donde están los seres humanos con los animales, ahora ellos hacen parte de lo que es la familia, y entonces familia ya no es lo que hace 100 200 años conocíamos, sino que ahora hay un compendio mucho más grande de lo que es familia, y todo ¿por qué? Porque el Estado determina gobernar o legislar en favor de eso. ¿Qué pasa cuando el Estado está sobre la iglesia? Pues se genera algo que se llama el secularismo. No sé si ustedes han escuchado ese término. Pero el término secularismo básicamente es cuando la iglesia se rige bajo los principios seculares, los principios del mundo, y no bajo los principios bíblicos. Y es lo que precisamente en algunas circunstancias intenta hacer, por ejemplo, la ley cuando quiere obligar a los pastores a casar a los homosexuales, cuando quiere a los pastores a que bendigan a ciertas cosas que están contra la palabra de Dios, contra la Biblia, pero por ley usted debe hacerlo. Entonces, este esquema de configuración que es muy, como le digo yo, muy popular hoy día, no es un esquema que convenga a al diseño que Dios ha establecido. Ahorita cuando entremos a mirar un poco lo que es la antropología bíblica, y cuando digo antropología bíblica es que tratemos de mirar un poco qué es lo que Dios ha establecido, vamos a dar cuenta que el Estado nunca debe estar por encima o de la iglesia o de la familia. Claro que la Biblia habla del Estado, pero no debe estar de ninguna manera encima. Ahora, reflexionemos un poquito al respecto de esto. Si los líderes de la iglesia abdican su libertad frente al Estado, les están entonces coartando precisamente la libertad de conciencia o lo que nosotros leemos en Hechos, por ejemplo, cuando Juan y Pedro fueron encarcelados y los sacerdotes les dijeron que ellos eran la autoridad en ese momento, ustedes no pueden predicar en ese nombre más, ellos dijeron, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos están invocando un derecho de libertad que es superior precisamente a lo que el Estado en ese momento era. Aunque Pablo en Romanos 13
habla precisamente de respetar las autoridades. De ninguna manera ese respeto a la autoridad implica abdicar la libertad. Cuando se hace eso, cuando entonces nos volvemos siervos de la ley o siervos del Estado o siervos del gobierno, entonces ahora vamos a tener que predicar lo que el gobierno le convenga, la agenda política, y no es correcto. Igual pasa en la familia. Ya les di un ejemplo a ustedes frente a lo que es la educación. La educación antes era algo privado en casa, el papá debía ocuparse por proveer y brindar la educación a sus hijos, entonces en lo que era en la antigua Grecia, los padres contrataban a los tutores, a los ayos, por eso usted ve en la Biblia esa palabra, el ayo, el tutor, lo contrataba precisamente para que fuera a su casa a enseñar a sus hijos, pero eso paulatinamente se fue quitando, fue desapareciendo del ideal, porque si el papá contrata un profesor y otra familia otro profesor, entonces vamos a tener diferentes pensamientos, diferente entendimiento de lo que es la libertad, y entonces al Estado no le conviene porque lo que el Estado quiere es uniformidad. Y cuando no hay uniformidad, entonces es un problema para el Estado, y pues ya en el siglo, más o menos en el siglo XVII, siglo XVIII, cuando surgen los derechos humanos y toda esta cosa, uno es el derecho a la educación. ¿Quién garantiza el derecho a la educación? El Estado. Y entonces se quitó del hogar precisamente esa tarea de educar a los hijos. Fíjese que en la Biblia de Deuteronomio 6, por ejemplo, establece que la formación de los hijos principalmente era una tarea de los padres. ¿Sí? Es donde los padres tenían que tener mayor influencia en sus hijos, papá y mamá. Y entonces Dios les dice, hablando de la ley, repetirás esto a tus hijos cuando vayas por el camino, antes de acostarte, al levantarte, las pondrás en las puertas, en las paredes. Todo esto implicaba la responsabilidad que tenía el padre en la formación de sus hijos. Entonces, para resumir, esta es la primera configuración social muy popular hoy día. Muchas naciones están organizadas de esa forma. La familia está supeditada. Colombia misma, de alguna manera, está empezando por este camino en donde el Estado es el que está tomando decisiones sobre la familia, sobre lo interno de la familia. Ya sabe que en Colombia, por ejemplo, ya es ley que usted no puede castigar a los hijos, castigarlos físicamente. Sí, si usted lo castiga físicamente, puede ganarse una demanda. Y yo trabajo en un colegio distrital, soy profesor, les contaba ayer. A nosotros los profesores nos instruyen, por ejemplo, para estar visualizando qué pasa con los muchachos que llegan a las clases, y si de repente nos damos cuenta que un muchacho llegó maltratado, golpeado, debemos inmediatamente levantar una alerta al instituto, al ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que visite a esa familia, y de repente, según sea el caso, pueden resultar hasta quitándole la patria potestad a los hijos porque hay violencia. Sí, es decir, el Estado se ha metido en la formación de los hijos en el hogar, al interior del hogar. Primera reconfiguración social. Segunda reconfiguración social. Entonces ya no vamos a tener al Estado encima, sino que vamos a tener a la iglesia encima. Ya no vamos a tener a un gobierno que nos dice qué hacer, sino que vamos a tener a la iglesia sobre la familia y a la iglesia sobre el Estado. Entonces, ese es el ideal de muchos otros. Ese es el ideal de muchos de la Reforma, por ejemplo. Este fue el ideal de algunos de los padres de la iglesia, y que consideraron que así debía ser cuando Constantino, el, el el emperador romano que finalmente, digamos así, popularizó el cristianismo, mm, se estableció. Cuando Constantino hizo esto, muchos dijeron que había llegado el momento en que la iglesia iba a convertirse en la que gobernaba. El reino de Dios ya no estaba ya en lo espiritual, sino que se iba a hacer real acá. Ya no era el imperio romano, sino el imperio de quién, de Dios en cabeza del emperador que era el elegido. Algunos de los historiadores, Eusebio, que fue uno de los primeros historiadores de la iglesia, consideraba a Constantino no como un pagano que había utilizado la religión cristiana para su beneficio, sino como un ungido, realmente una persona que estaba haciendo algo valioso. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué sucede cuando la iglesia es la que toma el control, cuando la iglesia es la que está encima del Estado y de la familia? Hablando con respecto a las relaciones de la familia, se genera un rompimiento de las líneas de autoridad. Entonces ya la autoridad ya no es el papá y mamá en casa, sino que ahora es el pastor, ahora es el líder de la iglesia, ahora es él el que tiene la autoridad para decir qué hacer o qué no hacer. ¿Usted de alguna manera se ha dado cuenta de esos abusos que se han cometido en nombre de la fe? Y yo he escuchado mucho
Es que mi pastor llegó a la iglesia hace unos años, una persona, y decía, es que mi pastor donde yo asistía le dijo a mis hijos que antes de que ellos escogieran una carrera, ellos tenían que preguntarle a él para ver si él estaba de acuerdo o no. Y mis hijos pues estudiaron otras cosas y no los sacó de la alabanza y ya ni son cristianos ni nada. Usted ha escuchado otros casos como por ejemplo, mi pastor me dijo que me casara con tal persona por una tal profecía y que no sé qué. Bueno, eso es lo que sucede cuando la iglesia es la que está encima de la familia. Esos lazos o esas líneas de autoridad no se deben romper. Eso lo vamos a desarrollar más adelante en la clase. La familia, aunque conforma la iglesia y es fundamental para el desarrollo de la iglesia, ella tiene una autonomía particular, una autonomía propia. Dios ha establecido a padre, al esposo como la cabeza del hogar, la esposa como esa ayuda idónea, que juntos en un liderazgo correcto y bien llevado van a llevar a sacar adelante a sus hijos, pero cuando la iglesia es la que está adelante, encima de ellos o tiene la autoridad, inmediatamente se rompen esas líneas de autoridad. Eso es un desastre, eso es una cosa terrible que sucede, hoy día sucede mucho. Muchos de ustedes son líderes, pastores, eso hay que cuidar. La iglesia, la iglesia nunca puede estar por encima de la familia es fundamental, fundamental y tiene una autonomía. Aunque está al interior de la iglesia, la familia tiene una autonomía. Eso hay que respetarlo muchísimo. Pero ¿qué pasa en cuanto al Estado? Bueno, genera algo que se llama la religión de Estado o la religión estatal. Es decir, eh, todos deben creer lo que cree el gobierno, lo que cree la iglesia. Y como la iglesia ahora es la que manda, entonces empieza a legislar esa clase, a tomar leyes, a legislar en favor de su cosmovisión. Y la pregunta como para entender un poco esto que estoy queriendo decir en este punto es, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si el presidente de nuestra nación fuera cristiano? Ah, ¿qué pasaría si fuera cristiano? Pues eso sería por un lado una bendición, porque, un hombre con el temor de Dios, pero ese hombre que está allá no puede empezar a legislar cómo vamos a imponer aquí la Biblia y a rajatabla y el que no se ajuste, entonces lo mandamos allá a la Inquisición. No, no se puede, porque esta sociedad y estos estados están hechos para gente que no necesariamente es cristiana. Lo que debe hacer en este caso la iglesia es salvaguardar su libertad, su autonomía, promover que haya un respeto en el estado de las cosas, pero la iglesia no puede imponerse por encima del Estado para decirle qué hacer y qué no hacer. Nosotros debemos ser consejeros del Estado, debemos ser como esos profetas que decían qué se está haciendo mal, qué no se está haciendo, qué se está haciendo bien. En algunas circunstancias, imponernos a algunas leyes, pero nunca intentar tomar el poder. Hay una corriente, pues, eh, sectaria, digámoslo así, que surgió hace mucho tiempo, pero hace como unos 10 años, 15 años, empezó como a tener cierta fuerza y se denominó el dominionismo. ¿Qué era el dominionismo? El dominionismo básicamente era esa idea de que la iglesia debería dominar la sociedad. Y eso empezó como con ese entendimiento de que la iglesia debía conquistar las 7 esferas de la sociedad. Usted sabe que se habla de, o 7 montes, los 7 montes de la sociedad. Entre esos está pues la educación, el entretenimiento, la justicia, la educación, el arte, todas estas cosas debía dominarlas que la iglesia. Y en tanto que la iglesia empezara a dominar eso, la sociedad iba a ser transformada. Básicamente lo que ellos decían, y ellos no creen, por ejemplo, en el milenio, porque para ellos el milenio lo hacemos nosotros, no lo hace Cristo con su advenimiento. Entonces ellos dicen, Cristo viene después de que nosotros hagamos el milenio en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Cuando la iglesia es la que domina. Entonces ahí es un presidente cristiano, ministros cristianos, justicia cristiana, todos cristianos y todos hacemos que nos obedezcan a rajatabla y punto, debe ser así. Bueno, esto no es algo acorde a la Biblia. Usted se da cuenta que en el desarrollo histórico de la escritura, la teocracia fue en Israel, pero pronto la teocracia por causa del pecado de Israel se terminó. Cayeron ellos, no, vamos a pensar la monarquía como si no fuera teocracia, porque se supone que el rey era ungido por Dios y el rey, Dios lo dirigía. Vamos a pensar es que después esa teocracia ya dejó de existir porque ahora ellos iban a estar bajo el dominio de los gentiles, bajo Babilonia, bajo Grecia, Alejandro Magno, después bajo los 4 generales que quedaron ahí, todos esos 4 generales, después iba a llegar el Imperio Romano, y esta es la hora que Israel
no volvió a ser una teocracia, sino que dependió, bueno, hasta el 48, dependió siempre de qué, de las decisiones de otra gente. Así que como teocracia eso dejó de existir. Por lo tanto, la iglesia no se constituyó como, vamos otra vez a restaurar la teocracia, no, sino que la iglesia se constituyó como una institución aparte del Estado, diferente del Estado, que debía estar al lado del Estado, sí, respetarlo, pero mantener su independencia. Entonces, esta reconfiguración social, que es otra que algunos piensan, pues tampoco es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Tiene defectos, no es correcta. Si fuera un presidente cristiano, nosotros estaríamos felices, pero si es un presidente musulmán, ahí sí que estaríamos pues preocupadísimos, porque, uy, ¿qué nos van a obligar a hacer? Sería una cosa terrible. Hoy vemos ese tipo de gobiernos en los estados musulmanes. Ya valga el ejemplo. En los estados musulmanes, el presidente es un erudito en la religión, en el Corán, es un erudito en todo lo que es el islamismo. Y más que haber hecho estudios en política y todas esas cosas, ha hecho más estudios en todo lo que es la teología que ellos tienen. Y luego se vuelve un administrador público. Por eso ellos las leyes tienen un contenido religioso fuerte, pero usted se da cuenta de todo lo que vemos en las noticias de lo que sucede, inclusive misioneros cristianos quemados por estar allá predicando, porque la religión ahora está encima del Estado. Y la última configuración de la sociedad es donde la familia estaría sobre el Estado y sobre la iglesia. Entonces, digo yo, familia sobre el Estado, pues nunca una familia va a estar gobernando todo el Estado, todas estas cosas. Cuando hago este gráfico pequeño, estoy pensando precisamente en ese entendimiento que la familia no está debajo del Estado ni debajo de la iglesia, sino que mantiene su independencia y entonces, con respecto al Estado, esto genera estabilidad. Mire, como soy profesor de un colegio distrital, entonces yo conozco de primera mano cómo llegan los muchachos a los colegios. Muchachos de sexto grado, séptimo grado, octavo, yo dicto todo lo que es bachillerato. Yo enseño música en el colegio. Y cuando llegan los muchachos al colegio, uno de los problemas que uno más tiene con ellos es precisamente su no entendimiento de lo que es la autoridad. Ellos no entienden qué es el respeto, ellos no tienen hábitos formados en casa. Los papás de ellos fueron adolescentes, una noche de pasión o de fiesta, de juerga, y ahí quedó embarazada la chica y ahora no lo abortó, pero ahí está el bebé, lo lleva al colegio, no sabe qué hacer con él, no lo ha criado, realmente no entiende ni siquiera qué es ser padre, pues ella ni siquiera terminó de ser niña cuando ya le tocó ser padre, y eso no llega al colegio. Y no llega uno, no llegan dos. De 45 estudiantes, uno puede pensar que son 35 los estudiantes que llegan bajo estas condiciones. 30 estudiantes los que llegan con con este contexto. Y entonces se da cuenta uno la dificultad que tiene, por ejemplo, para hacer una clase, la dificultad que tiene para que ellos se rijan a ciertas normas. El año pasado en grado séptimo, los niños de grado séptimo tienen 11 12 años apenas, ya se estaban convirtiendo en expendedores de droga al interior del colegio. Y uno dice, venga, uno pensaría los muchachos de 11 porque ya están más grandes y todo eso. No, niños de séptimo. En séptimo nos tocaba a los profesores prohibirle a esos muchachos ir al baño porque allá era donde vendían las drogas o se ponían a fumar, a consumirlas. Es una cosa terrible. ¿Y por qué no hay estabilidad? Porque la familia ha sido desmembrada, la familia ha sido destruida, entonces no hay estabilidad en el Estado. Si la familia estuviera bien conformada en nuestras sociedades, muy probablemente, pues no estoy hablando de que sean cristianos, pero muy probablemente nuestro sistema educativo, lo que sucede a nivel social, tendría un impacto de una reducción tremenda. ¿Por qué? Porque un papá que está al tanto de sus hijos, un papá que está pendiente de lo que sucede, un papá que corrige, un papá que sabe liderar, que sabe en los momentos que toque ejercer autoridad, pues va a generar estabilidad al Estado. Así que al Estado de alguna manera le compete y le conviene que las familias sean saludables. Desgraciadamente usted se va a dar cuenta en esta clase que no. Ellos hablan por un lado que la familia es lo más importante de la sociedad, pero por otro lado van destruyendo la familia. Y eso quita la estabilidad de la sociedad. ¿Qué pasa con respecto a la iglesia? Pues genera crecimiento. Piense un momento en esto. Eh, una de las cosas que más impide el desarrollo del liderazgo en la iglesia es la familia. ¿En qué sentido? Usted puede tener un joven
muchacho que tiene una sed de Dios, como que quiere servir a Dios y está tomando las clases de formación cristiana, el discipulado en la iglesia, pero los papás se le oponen y empiezan a ponerle trabas y el muchacho va a pedir consejería, ¿qué hago? Es que mis papás, ¿qué hago? Es que mis papás. Y entonces uno como pastor le dan ganas de decirle, no, váyase de la casa, camine, viva acá y sírvale a Dios, pero de niño no se puede hacer eso, no es una situación muy complicada y en muchos casos esas familias han sacado a esos chicos de la iglesia. Es terrible. Preferían verlos los sábados en las discotecas y no los sábados en el culto de jóvenes. Es una cosa terrible. Piense usted en una esposa que quiere servir a Dios, que quiere liderar, que además tiene las habilidades, los dones para hacerlo, pero su esposo no es cristiano y le impide, inclusive le prohíbe y en algunas circunstancias hasta llega a la violencia física cuando ella ha decidido tomar su autonomía para ir a la iglesia. El liderazgo es frustrado cuando la familia no está bien constituida. Aún entre familias cristianas, no pensemos en los casos extremos que yo he dado. Aún en familias cristianas, piense usted un momento, un pastor o un líder que empieza a tener problemas con su esposa, problemas al interior de la pareja, de comunicación o de relación, que ya la intimidad o la confianza en ellos se ha dañado, etcétera. Ellos van a empezar a tener una merma en el liderazgo. Una merma primero a nivel espiritual. No se da uno cuenta, pero cuando pasa el tiempo a los 3, 4, 5 años, uy, un adulterio, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, renunció al liderazgo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues la familia de alguna manera estaba fragmentándose, estaba fracturada. Esto es una realidad de muchas de nuestras iglesias. Pero si la familia está bien constituida, por el contrario, hay crecimiento. Y yo quiero que ustedes como que se vayan metiendo esto en la cabeza, que es muy importante. Una iglesia saludable, se podría pensar así, está conformada de individuos saludables. Pero la iglesia no solamente son individuos, sino matrimonios. Una iglesia saludable tiene individuos saludables y matrimonios saludables. Pero los matrimonios se expanden, tienen hijos. Así que una iglesia saludable tiene individuos saludables, parejas saludables y familias saludables. De ahí es donde van a salir los futuros líderes, los futuros pastores. De ahí es donde se va a nutrir la iglesia del mañana, de esas familias. A veces hemos delegado toda la labor de discipulado de los niños en la iglesia infantil, en la escuela dominical, y juzgamos a los profesores de la escuela dominical, es que ustedes no han hecho el trabajo, es que mire, estamos perdiendo los niños, pero en realidad a quienes tendríamos que jalarle las orejas es a los padres, porque ellos son los que tienen la primera responsabilidad en el hogar. La escuela dominical es un complemento y un complemento muy chiquitico. Sí, ¿cuánto tiempo pasan los niños en la escuela dominical? 2 horas, seamos generosos, 3 horas el domingo versus todos los días que se la pasan en la casa, más lo que se la pasan en el colegio, más lo que se la pasan viendo televisión. Nada, pues una profesora de escuela dominical no va a lograr mucho impacto con ese muchacho si sacamos de la ecuación a Dios. Ahora, como nuestro Dios es misericordioso, Él en medio de eso también hace milagros y Dios toca, el Espíritu Santo toca corazones de niños, pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico era que la familia debiera estar bien organizada. Viendo así un poco esto, entonces quiero que empecemos a desarrollar el tema de lo que llamamos nosotros la antropología bíblica o la postura bíblica de la familia. Entonces vamos a empezar un poco a entender esto. Y este esquema, el último que acabo de ver, de mostrar acá, es el que debemos nosotros promover, es el que debemos buscar tanto en la iglesia como en la sociedad. La familia es fundamental. La familia tradicional es la que debe estar libre y por encima de la iglesia y del Estado. Es decir, el papá puede decirle a su hijo, vas a este colegio o no vas a este colegio. Ese profesor no te puede decir eso. El papá es el que tiene que tener la autoridad para decirlo. El papá es el que debe ser el primer respondiente en los casos cuando el pastor quiere tratar con su hijo algo del liderazgo, del llamamiento. El pastor debe dirigirse primero al papá, que es la autoridad de ese muchacho o de esa señorita, y no pasar por encima. Cuando eso es así, nosotros vamos a tener estabilidad porque estamos respetando pues, lo que Dios estableció. Entonces vamos a mirar un poco esto y bueno, seguimos adelante. Bueno, pues, yo hablo harto, entonces si ustedes no me hacen preguntas aquí, yo sigo. Nubia. Entonces podríamos decir que si este es el esquema, tendríamos que poner ahí enfrente familias saludables. Se podría completar, claro que sí, familias saludables. Habría que pensar que es una familia saludable, es decir, en nuestra definición, ser un poquito más específicos porque yo
Obviamente vamos a hablar acá de principios cristianos, familias con principios cristianos, pero también nosotros tenemos que entender que en el rol que la iglesia tiene en la sociedad, en el papel y la tarea que nosotros tenemos en la sociedad, tenemos que uno, por un lado, evangelizarlos a todos, sí, buscar que se acerquen a Cristo, pero por otro lado, buscar el establecimiento de los principios cristianos, aunque ellos no sean cristianos. Y en ese sentido, una familia saludable no necesariamente implica que sean cristianos, pero sí que vivan bajo los principios cristianos, aunque se profesen ateos o se profesen católicos o, bueno, cualquier religión, pero que sí mantengan esos principios cristianos. Por eso no coloqué yo aquí eso como saludable, porque a veces nos puede marcar y sobre todo que nosotros venimos como con esa idea cristiano, solo son cristianos. No, necesitamos que las familias, todas las familias, sean saludables bajo esa perspectiva, viviendo los principios cristianos. ¿Sí fui claro, Nubia? Ok. María Fernanda. Profe, es decir que según lo que nos estás comentando, este último esquema es el que presenta la Biblia como el correcto. Sí, señora. Voy a tener toda la clase para demostrárselo. Toda la clase, tanto de la autonomía de la iglesia, de la familia sobre el Estado o de la familia sobre la iglesia. Y sobre todo, quizás para ustedes sea algo llamativo como así frente a la iglesia. Sí, y vamos a verlo con pasajes de la escritura en donde inclusive la autoridad misma de Dios está supeditada a la autoridad del hogar. Es increíble eso, pero hay pasajes en donde nosotros vamos a encontrar eso, bueno, digamos que así a grandes rasgos. Por ejemplo, fíjese, eso está en Levítico, ah, hablando de los votos, sí que tenía que hacía una mujer o que hacía una esposa. Entonces decía, si ella es soltera y hace el voto y el papá escucha el voto, el papá, la autoridad de la soltera, y él no dice nada, el voto es válido. Pero si el papá dice no estoy de acuerdo, el voto es inválido. Uno tendría que hacer la pregunta, ¿por qué ese voto es inválido? Si finalmente la relación es de ella con quién, con Dios. ¿Y por qué es inválido el voto? Porque Dios respeta inclusive la autoridad que él estableció. Por lo tanto, la conclusión que tenemos que entender es que la iglesia no está por encima de la autonomía de la familia. Claro, la iglesia, y vamos a ver que la iglesia es la que devuelve el valor y coloca otra vez en frente de la familia lo que debe ser una familia, eso es la tarea de la iglesia, pero bajo ninguna circunstancia puede empoderarse encima de ellas. Ya hemos visto los abusos que se han dado históricamente y ejemplos, yo le voy a dar muchos acá, pero voy a tener toda la clase para demostrarle esto. ¿Listo, María Fernanda? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, sigamos adelante entonces. Entonces, vamos a empezar con lo de la antropología bíblica y quiero que se fijen en este versículo. Es un versículo fundamental para todo lo que nosotros hacemos como cristianos y para esta clase es pues un fundamento importante. Voy a leerlo. Dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero señalar algunas cosas importantes en esto y primero lo que dice aquí al final. El relato de Génesis capítulo 1 dice, varón y hembra los creó, eso que acabo de subrayar ahí. Y señalo eso porque a veces en un mal entendimiento se cree que se creó primero al hombre y después a la mujer, pero Génesis capítulo 1 está diciendo que los hizo los dos al mismo tiempo, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2 el siguiente sí dice que primero fue hecho el hombre y después la mujer. ¿Cómo armonizamos nosotros esos dos pasajes que parecen ser contradictorios? Bueno, no son contradictorios si nosotros entendemos claramente qué quiere decir el autor, qué quiere decir Moisés frente a esto. Lo primero es que cuando Dios pensó en el ser humano, pensó en tanto en hombre como en mujer. Eso es lo primero que tenemos que nosotros entender. Dios no pensó, ay, vamos a hacer a los seres humanos, hizo al hombre y después, ay, como que solito se quedó y hagamos una mujer ahí como para que la ayude. No, 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 no. En la mente de Dios ya estaba todo el plan concebido y eso implicaba varón y hembra. Los dos ya estaban concebidos en lo que él iba a hacer como hombre. Otra cosa que me interesa señalar, la Biblia, en la palabra que se utiliza acá en el idioma original es hombre, ¿no? Adán, hombre, hombre, hombre. Y esa palabra, hombre, varios teólogos han sostenido que, bueno,
teólogos progresistas y gente, que debía ser cambiada por la humanidad. Y creó Dios la humanidad a imagen de Dios la creó. No, pero Dios insiste en, y creó Dios al hombre. Dios utiliza el masculino, el hombre, precisamente para referirse a la raza humana, y es importante nosotros entender que esto no es un capricho de Moisés o un capricho de un autor de hace casi 1500 años, perdón, hace 3500 años. No, eso no es un capricho así, eso es en realidad la palabra de Dios, que entiende la palabra o el término hombre no desde el sexismo, sino precisamente el hombre, ese término define a la humanidad, ¿sí? Eso es algo que hay que enfatizar hoy día, debido a que todo ese discurso igualitario ha venido a darnos la vuelta con el discurso y a cambiar las palabras y bueno, todas esas cosas. Entonces, lo primero que tengo que señalar en este pasaje es precisamente que Dios, en su plan, no hablando cronológicamente, pero en su plan, tanto hombre y mujer estaban concebidos para la humanidad, para hacer a la raza humana. Eso es importante. Pero hay otra cosa de fundamental, y es lo que ya ustedes han escuchado. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Y básicamente, ¿qué era eso de ser la imagen de Dios? Bueno, vamos a ver que hay tres posturas frente a esto, pero básicamente esa semejanza es que es como Dios, no es Dios, pero es como Dios. A diferencia de los demás animales, el ser humano sí es como Dios. No se puede comparar a Dios como con un pájaro, no se puede comparar a Dios con un león, aunque es muy bonito, o con un águila, no se puede comparar, pero con el hombre sí se puede comparar a Dios. Es semejante, es como Dios. Así que esa imagen implicaba una similitud, ¿sí? Pero también era esa a imagen, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. También es una representación. El hombre es la representación visual para la naturaleza de la divinidad de Dios. ¿M? Ahora, no vamos a profundizar en esto, pues cuando digo antropología bíblica, no me voy a quedar acá, esto no es teología sistemática. Nosotros necesitamos ir avanzando un poco en los temas que nos competen. Simplemente estamos como estableciendo los fundamentos de lo que dice la Biblia frente al ser humano. ¿M? Y entonces, en ese sentido, el ser humano tiene una dignidad. Fíjese que la teoría de la evolución y toda la teoría de la generación espontánea y todo eso, tiene al ser humano como el producto de, mientras que la creación, el relato de Génesis, coloca al hombre como la corona de, es decir, el hombre está por encima de la naturaleza, el hombre es la corona de la creación, el hombre es el que representa a Dios y él es el que tiene la autoridad sobre la naturaleza. Recuerde que dice, eh, enseñoread y sojuzgad las aves, los peces, lo que está en la tierra, lo que se arrastra sobre la tierra. El hombre tenía esa autoridad. El hombre es la corona de la creación. Al ser digamos, lo que representa a Dios, también es un representante de Dios y es como el regente de Dios en la tierra. Dios, digamos que hizo la creación y colocó a un administrador, a un regente. Ese es el hombre, el ser humano. Así que la dignidad bíblica del ser humano, del hombre, está por encima de toda la naturaleza. Por el contrario, lo que es la teoría de la evolución y todas estas cosas, colocan al hombre como el resultado de. Entonces, según ellos, hubo un proceso. Empezamos con una ameba pequeña, luego fue creciendo, creciendo y salió un pescado, después al pescado le salieron aletas, después le salieron pies y se salió y se desarrolló, bueno, usted sabe todo eso y salió el mico, después ¿cómo se llaman eso? Un antropoide, creo que se llama así, y va siguiendo hasta que salió el hombre. Oh, llegó el hombre. El ser humano es el producto de, para la teoría de la evolución, es un producto resultante de lo que está en la Tierra, que se va, digámoslo, entre comillas, perfeccionando, evolucionando hasta que llega al ser humano. Pero para la teoría de la evolución y para los ecologistas contemporáneos y para muchos de los que creen en esta perspectiva, el hombre fue el peor producto que pudo existir. Si usted se pone a mirar un poco los discursos de la ecología hoy contemporáneos, el hombre es el que tiene la naturaleza destruida. Es por causa del hombre que el mundo está cayendo en caos. Si el hombre no se multiplicara como se multiplica, y entonces aquí vienen todos los discursos de no tener hijos y la planificación familiar, etcétera, y todas estas cosas. Si el hombre no tuviera hijos, no estaríamos dañando tanto la
naturaleza y podríamos cuidar a la naturaleza, la madre naturaleza, la que nos dio la vida, dicen ellos. Básicamente, con eso se está dando a entender que el hombre como producto de esa evolución sale un producto defectuoso y que tiene la misma naturaleza de la cual vino destruida. No, la Biblia no dice de ninguna manera eso. El hombre, aunque fue hecho con los materiales de la misma creación, dice del polvo fuiste hecho, Génesis capítulo 2. El hombre es diferente a la creación. ¿Sí? Solamente en el ser humano Dios sopló el aliento de vida, ¿sí? Y cuando se dice que fue un ser viviente, esto lo hace muy diferente a la demás creación, a todo lo demás. Entonces hay una dignidad inherente al ser humano, entonces nosotros, los cristianos, debemos entender, por ejemplo, cuando argumentamos por qué respetamos a las personas, no es porque sean buenas. Respetamos a las personas no porque sean cristianas, no, respetamos a las personas porque sea quien sea, tiene la imagen de Dios en sí mismo. Ese es el principio de por qué hay una dignidad en las personas. No es otra cosa, es que ellas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Ahora, los teólogos han desarrollado tres perspectivas de lo que es la imagen de Dios en el hombre y vamos a charlar un poco de ellas. La primera se llama una perspectiva sustantiva. ¿Qué quiere decir una perspectiva sustantiva? Es que hay una cualidad particular en el hombre que es la que representa la imagen de Dios. En ese sentido, para que usted entienda, es una perspectiva sustantiva de la imagen de Dios. Se habla, por ejemplo, que el ser humano es la imagen de Dios en la razón. Entonces, como a la diferencia de los animales, el ser humano puede razonar. Entonces, y Dios razona, evidentemente Dios razona. Entonces nosotros en eso es que somos como Dios, la creatividad del ser humano. Los animales no son creativos, el ser humano sí es creativo. Y entonces eso es la imagen de Dios. Digamos que identifica una cualidad, una característica propia del hombre como la imagen de Dios. Otra de las perspectivas de la imagen de Dios se llama la perspectiva relacional, que quiere decir que es la capacidad que tiene el hombre de relacionarse entre sí mismo, el matrimonio, por ejemplo, sí hace parte de esa idea, es lo que representa la imagen de Dios. Como para que entendamos un poco esto, piense en la Trinidad. En la Trinidad nos habla de un solo Dios, una sola esencia, ¿sí? Pero no es un Dios que se manifiesta de diferentes maneras, porque eso sería una herejía, no, son tres personas diferentes que tienen y comparten la misma esencia, la misma dignidad, la misma divinidad, pero son diferentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿m? Y se relacionan en sí mismos, ellos están completos en sí mismos. Y entonces el hombre, por ejemplo, dicen estos de la perspectiva relacional, que el hombre cuando se relaciona de esa manera de intimidad, por ejemplo, en el matrimonio, y la Biblia dice, serán una sola carne, ya no son más dos, sino que son uno, son una sola carne. Entonces dicen, es en la capacidad de relacionarse, es que se ve la imagen de Dios. El teólogo del siglo pasado, el suizo Karl Barth, fue uno de los que precisamente habló mucho de esto y él estableció mucha de la teología frente a esta capacidad, la capacidad relacional del hombre. Eso es lo que habla de la imagen de Dios. Pero la última es la funcional. Y lo que cuando nosotros hablamos de la perspectiva funcional, entonces la imagen de Dios es asociada a la función del hombre en la tierra, lo que hace el hombre en la tierra. Entonces, recuerde los pasajes de Génesis 1, 26, 27, 28, en donde tenemos que sojuzgar, administrar, regir la creación. Eso es lo que Dios mismo hace. Dios está como rey soberano, gobernando, administrando la creación, de tal manera que el hombre al ejercer esa función es imagen de Dios, lo muestra en esa perspectiva. María Fernanda, Pero pues que no entendí la de relacional, no, no me queda clara todavía. tranquila, ya la voy a expandir. Termino un poco con esta y ya vamos con esa. Entonces, digamos que la función del hombre de administrar la creación, de regir la naturaleza, todo eso, es la función, es la imagen funcional del hombre, de Dios. La imagen de Dios a nivel funcional. Pero volviendo a la relacional que me hacían la pregunta, lo que dicen estos teólogos es que la imagen de Dios es visible en el hombre, en la capacidad que tiene el hombre de relacionarse con otros. El hombre no se queda solo en sí mismo, sino que el hombre establece relaciones. Entonces, el hombre se relaciona con una mujer, el matrimonio, con su familia.
Y entonces yo les hablaba de la Trinidad. La Trinidad es una relación de amor perfecta entre ellos. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu ama al Hijo, el Espíritu ama al Padre, todos se aman, todos, en ellos no hay discusiones, en ellos no hay confusión, todos son uno. Es increíble lo que se da al interior de la Trinidad. Y entonces dicen ellos que el ser humano, aunque no llega a ese nivel de unidad y de relación, sí puede de alguna manera relacionarse. Y entonces en ese sentido es que la imagen de Dios se hace evidente en la capacidad relacional que tiene el hombre. ¿Sí quedó claro, María Fernanda? Bien, entonces Sí, esas son, digamos, ok, esas son las tres perspectivas que nosotros tenemos de Dios. Ahora, yo quiero que pensemos un poco en algo adicional y es que hay algo que es, hablando del origen de la familia, hay una imagen corporativa. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Efesios. ¿Tienen sus Biblias? Les voy a pedir en favor que cuando vengan a la clase traigan sus Biblias. Busquen en el celular o ahí en el computador, no se preocupe. Efesios capítulo 5. Váyase conmigo a Efesios capítulo 5. Y ese es un pasaje que cuando hablamos de la familia, usted tiene que tener muy claro, es muy importante, y sobre todo para los matrimonios. Vamos a mirar por qué hablamos de la imagen corporativa, que cómo el hombre y la mujer representan a Dios. Bueno, ya vimos ahorita que Dios hizo al varón y a la hembra, ¿no? Entonces, si Dios hizo al hombre, no es solo el hombre masculino, sino hombre y mujer, los dos unidos son los que representan a quién, a Dios. Pero fíjese lo que vamos a leer aquí en Génesis, en Efesios, perdón, capítulo 5. Bueno, voy a leer desde el versículo 22 y voy a leer todo el pasaje. De pronto hago algunos comentarios, pero vamos ahí. Dice, las mujeres estén sometidas, estoy leyendo la LBLA, la Biblia de las Américas, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, y fíjese lo que dice acá el versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde se habla de este versículo? A ver si alguien me responde. ¿Dónde aparecen esas palabras? Génesis 2:24. Muy bien. Génesis capítulo 2. Pablo está volviendo a los principios. Génesis capítulo 2. Dice, versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Cuando nosotros hablamos de la imagen corporativa y del matrimonio, precisamente en la unión de los esposos, sí, de un hombre y una mujer, estamos entendiendo que hay una relación increíble que sucede cuando el matrimonio, cuando la pareja se complementa, cuando sea el hombre ama a su esposa como Cristo, cuando la mujer se somete a su esposo como a Cristo, se está representando a quién? A la relación de Cristo con la iglesia. Es decir, que la imagen, y eso es algo importante, la imagen de Dios nosotros los casados la llevamos en nuestros matrimonios. La llevamos para bien o para mal. Fíjese eso es algo que este pasaje del apóstol Pablo aquí en Efesios nos lleva a la conclusión. Cuando yo entiendo las implicaciones que tiene el matrimonio, por ejemplo, si ustedes hacen prematrimoniales, estas son las cosas que primero deben decirles, bueno, se van a casar, quiero que entiendan la seriedad de lo que se van a meter, porque es que el hombre y la mujer en el matrimonio están representando el amor de Cristo por la iglesia, así que estamos siendo una imagen corporativa. Es increíble cómo muchas personas entran al matrimonio sin entender esto o cómo muchas otras
fácilmente están cayendo en el divorcio o aconsejan sin ningún temor eso de primera mano, sin mirar las cosas como con detalle. Hay circunstancias en que un divorcio es válido y necesario, pero hay momentos en que, venga, nosotros estamos, se está aconsejando muy rápido, venga, ya acábese ese matrimonio, ¿no? Y usted mira el mundo afuera como es, usted sabe, en Las Vegas la gente se casa en la noche, en una noche de copas, borrachos se casan, el otro día ya por ir a divorciarse. Sí, eso es, porque eso se ha tomado como un juego. La perspectiva del matrimonio cristiano coloca que el hombre y la mujer, que se aman como debe ser, cuando son una sola carne, en realidad Pablo dice, no se está hablando del hombre y de la mujer en la unión sexual, en la intimidad, se está hablando desde la unión que tiene Cristo con la iglesia, es decir, hay una implicación teológica en el matrimonio. Fíjese que entonces tenemos nosotros una dignidad y un valor en el matrimonio que el mundo no le está dando a eso. Ahora, ¿qué pasa con la familia? Bueno, la familia es de origen divino, no es un producto del desarrollo natural de la sociedad, no surgió porque sí. No podemos pensar que pues Dios colocó ahí a Adán y estaba Eva y pues se miraron y pues ahí surgió la familia. No, Dios estableció la familia como una institución antes de la caída, antes del pecado. Es importante entender esto, antes de Génesis 3, que es la caída, está Génesis 2, en donde se habla de los principios del matrimonio, en donde el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí están, antes de la caída. Entonces la familia como tal ya fue establecida antes de precisamente el pecado. No es un producto de pues consecuencia como de la casualidad, no. Dios en el plan para el hombre y para la mujer tenía la familia pensada. Eso es algo que tenemos que tener muy claro porque vamos a leer unos documentos en la clase en donde se habla de la familia desde otra perspectiva, no un tanto digna, sino un poco más, bueno, más, digámoslo así, más denigrante, ¿sí? Del origen de la familia. Ahora, la familia surge con un fin determinado. ¿M? Entonces, ¿cuál es el primer fin? La procreación, Génesis 1:28, ya sabe usted lo que dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, así que el plan de Dios en la familia precisamente es los hijos, procrear, tener hijos, que haya una descendencia. Mm, como dato interesante, fíjese que Dios decidió salvar a la humanidad por medio de una familia. ¿Sí? Abraham, un abuelo que no podía tener hijos, y Dios decidió que tuviera hijo para salvar a la humanidad por medio de una familia. Y recuerde lo que dice ahí Génesis 12. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el plan de salvación está vinculado a que a la familia. Es algo muy interesante que en el Antiguo Testamento inicialmente comienza con una familia que después se convierte en un gran pueblo, pero que es una familia de sangre. El pueblo de Israel es una familia de sangre, una familia extendida, pero es una familia de sangre. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, otra vez se habla de familia, pero ya no es una familia de sangre, sino una familia con lazos espirituales. Vamos a ver ese desarrollo más adelante, pero fíjese cómo está así dado. Entonces, para Abraham, después de la promesa de que te daré un hijo, pues era importante tener un hijo. Para los que venían de ahí para allá era fundamental tener hijos porque la promesa de Dios de la salvación se iba a hacer real por medio de qué? De los hijos. Recuerde Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Esta te herirá en el calcañar y tú la herirás en la cabeza. ¿Sí? Las simientes de la mujer y de la serpiente iban a ser enemigas, y un día la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Cuál simiente? Gálatas dice que es una simiente, no las simientes, sino una, Cristo. Pero ¿cómo iba a llegar Cristo en el plan de Dios? Por medio de la descendencia, familia, procreación. Fíjese que, pues, no estamos acá, no vamos a hacer apologética o defensa aquí en contra de los métodos de planificación y todas estas cosas, no, pero en el plan de Dios sí estaba que las familias tuvieran hijos, no la moda contemporánea en que las parejas son gatos, gaticos, gatijos, perrijos y todo eso, no, 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 había que tener que hijos, bebés, era el plan. Pero también la familia nace con un propósito administrativo.
sojuzgad y señoread la creación. Eso está mismo ahí en Génesis 1:28. Así que en el plan de Dios estaba que el hombre sí tuviera autoridad sobre la creación. ¿Mm? Hoy día eso puede sonar chocante, y la palabra en el idioma original, la palabra que se utiliza para sojuzgar la tierra, sí, enseñorearse de la tierra, es la misma palabra, tiene una fuerza hasta negativa, pero es la misma palabra que se utiliza cuando un hombre a la fuerza, cuando un hombre viola a una mujer. Eso es una relación no consensuada, es a la fuerza. Esa misma palabra que se utiliza cuando se habla de un hombre que viola a una mujer, sí, en la Biblia, es la misma que se utiliza cuando el hombre debe enseñorearse de la creación. Obviamente, no con esa carga tan negativa, pero sí había un dominio del hombre sobre la creación. El hombre era el que la debía administrar, la debía gerenciar, debía llevar la creación a su máximo esplendor, debía mejorarla. Cuando yo digo mejorar la creación, todos ya sabemos que Dios hace las cosas perfectas, pero en la creación Dios no hizo pues las ciudades, Dios no hizo el arte, y ya estaba en la mente de Dios, en todo lo que iba a hacer el hombre, pero cuando creó a Adán no hizo de una vez el piano, no se lo puso ahí para que lo tocara. Eso iba a ser el producto del desarrollo de la humanidad, la civilización, la cultura, la ciencia, el arte, todo debía gerenciarlo el hombre. Eso es lo que debía hacer. Se logró, pero bajo la insignia del pecado, y usted ya sabe las consecuencias que ha traído eso: destrucción, daño a la creación, arte que no dignifica la gloria de Dios, ni lo bello, ni lo hermoso, sino un arte oscuro, un arte que pervierte la belleza, bueno, otra cantidad de cosas. Y finalmente también había un propósito de la transmisión de la fe. Aunque ahí en el pasaje, usted en Génesis 1:28 y Génesis 2 no ve que Dios le dijera: y tú les enseñarás a tus hijos, tú les hablarás a ellos, tú les dirás lo que yo les he dicho, pero estaba implícito en lo que Dios le había dicho a Adán, que él debía transmitir eso. Adán era el que debía enseñarle a sus hijos: mire, ahí está Dios. Y él dijo que no comiéramos de ese árbol, así que no vamos a comer de ese árbol. Y así a los nietos, así a todos, era él el que debía transmitir precisamente la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, quitémosle un poco la carga semántica de todo lo que entendemos hoy nosotros por fe. No, para Adán la fe era obedecer a Dios en un simple mandato: no coma de ese árbol. Y eso era lo que él tenía que enseñarle a sus hijos. Así que eh, el origen de la familia, tenemos que entender que, bueno, esto fue dado no como un producto del desarrollo natural de la sociedad, del desarrollo, ay, cayó del cielo la familia, y tenía un propósito y un fin determinado. Ahora, ah, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la pareja? Vamos a mirar, por ejemplo, Génesis capítulo 2. Quiero que busquen ahí Génesis capítulo 2. Y vamos a hablar de dos términos que ustedes tienen ahí, pero antes quiero que leamos Génesis capítulo 2. Bueno, alguien que me ayude a leer el versículo 18 y después del 23 hasta el 25. Versículo 18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Luego desde el 23 hasta el 25. Vale, entonces dice, y el hombre dijo, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y el hombre y su mujer, ¿qué? Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias, Sara. Bueno, en estos pasajes pues encontramos y han sido predicados en todos los matrimonios, claro. Pero quiero que miremos algunas cosas importantes frente a esto. Usted tiene ahí dos términos que son las dos posturas que hay frente al matrimonio. Son dos posturas inclusive que se dan entre los cristianos. Una se llama el egalitarianismo. Tiene que aprenderse esa palabra: egalitarianismo. O bueno, en nuestros contextos sería el igualitarismo, pero es egalitarianismo. ¿Qué quiere decir este término? Básicamente es que no existe ninguna diferencia de roles y funciones entre el hombre y la mujer. Palabras llanas, sin tanta cosa rara, sería básicamente así: que el hombre y la mujer pueden hacer exactamente lo mismo.
que las diferencias biológicas no son determinantes para lo que un hombre o una mujer pueden hacer. De ninguna manera hay una diferencia entre lo que es un hombre y una mujer. Eso se llama egalitarianismo. Yo aquí le coloqué una postura secular, ¿sí? Y luego está la otra palabra que es el complementarismo, que es la postura bíblica. ¿Qué quiere decir esa? El hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios, en dignidad ante la sociedad, en dignidad ante todo, pero creados para roles distintos. Y entonces volvemos a Génesis que acabamos de leer. Mire lo que dice el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ah, bueno, ya en eso ya entendemos que hay un complemento, que cuando Dios pensó en hombre y mujer, pensó en un complemento y no en dos rivales. Pensó en el hombre complementado por su esposa como ayuda idónea y los dos eran los que iban a gerenciar en la creación, los dos eran los que iban a llevar adelante todo el trabajo sobre la naturaleza que iban a hacer, eran los dos en un entendimiento de complemento, pero tenían roles diferentes. Argumentos para que esto sea como la postura bíblica. Bueno, en primer lugar, mm, pues la biología. Sí, el aspecto biológico, sí, el aspecto o fisiológico, permítame decirlo así. El hombre está hecho para unos trabajos y para unas cosas diferentes a lo que para lo que está hecha la mujer. No más la forma en que se comprenden las cosas a nivel intelectual o cómo se evalúan las circunstancias, las situaciones de la vida, son diferentes en hombres como en mujeres. Y cuando se pondera una por encima de la otra, se está perdiendo precisamente lo que Dios quería, ese complemento que iba a ser hombre y mujer y que iba a llevar a entender las cosas de una mejor perspectiva. Entonces, ese digamos que es un primer argumento, pero si vamos aquí a la Biblia, el hecho de que el hombre haya sido primero, hecho primero y luego la mujer, Génesis 2, que Dios haya hecho la mujer para ayuda idónea, nos permite entender que, bueno, hay una diferencia de qué, de roles, hay una diferencia de entendimiento. Si volvemos otra vez a Génesis, perdón, a Efesios capítulo 5, que leímos hace un momento, se da cuenta que el rol que tiene la mujer en cuanto a las responsabilidades son diferentes al rol que tiene el hombre. A la mujer se le pide sujétese y respete a su esposo como a Cristo. Al hombre se le pide ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que en las funciones que tienen, en las responsabilidades, son diferentes y entendemos que se complementan, son iguales ante Dios. Gálatas también dice que ante Dios no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos somos iguales ante Dios. Eso está muy claro. La Biblia no coloca al hombre por encima de la mujer, pero sí coloca dignidades diferentes y roles diferentes. ¿Qué dice el egalitarianismo? No, el egalitarianismo sostiene que todo para el hombre y todo para la mujer debe ser igual. Digamos que ah, a nivel de las iglesias, teológicamente, ¿esto cómo se ve en las iglesias? Pues usted ve el igualitarismo o el egalitarianismo, mejor el egalitarianismo, lo ve mucho en todo ese discurso del feminismo y todas esas cosas, todas esas cosas usted lo ve ahí, eso ahí está, es muy recalcitrante, eso ahí está. Pero en la iglesia también surge eso. Las iglesias bautistas, por ejemplo, ellas son complementaristas y usted sabe que en las iglesias bautistas las mujeres no pueden predicar, no pueden ser pastoras. Para ellos está prohibido eso porque ellos entienden que en la Biblia solo los hombres son los que reciben ese mandato de ser pastores. Entonces hay unas palabras, por ejemplo, en Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo, porque no permito que la mujer hable en la iglesia, sino que si tiene alguna pregunta se calle y luego pregunte en casa a su esposo. No permito, él dice además, que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Y Pablo utiliza este argumento que es duro porque la mujer no fue hecha por causa del hombre, sino el hombre, perdón, no fue el hombre hecho por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y luego le echa en cara como el que el pecado. Y la que fue engañada fue la mujer, no el hombre. Pablo es duro ahí en Timoteo. Pero si nosotros entendemos un poco eso, creo que Pablo está dando a entender, no que la mujer no pueda ejercer esos roles, yo aunque soy complementarista, entiendo que el hombre y la mujer se complementan de ninguna manera, entiendo que haya un ejercicio ministerial velado para la mujer, puesto que también hay mujeres muy dotadas en los ministerios, y usted lo puede comprobar, ¿sí? La misma Biblia tiene mujeres muy dotadas.
puede que no sean muchas, pero ahí están. Vea Débora. Débora, en el libro de los jueces, Débora fue una de las libertadoras del pueblo de Israel. Y si usted va al Nuevo Testamento, va a encontrar otras. Pablo habla de dos mujeres que lucharon con él para la fe, Evodia y Sinti, que eso las encuentra usted en Filipenses. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando hablan de Priscila y Aquila, ¿sí recuerda? Dos colaboradores de Pablo, se menciona primero la mujer y no al hombre. Aquila era el hombre, ¿no? Priscila, pues la mujer, a menos de que Priscila o si hubiera sido el nombre masculino, pero no, era Priscila es ella. Y habla Pablo, dice, salúdame a la iglesia que está, Priscila, saludos a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Y parece ser que ese orden de que Priscila y Aquila está dando entendido que Pablo entendía que ella como que ejercía cierto liderazgo en la iglesia, pero no como rebelándose en contra de su esposo o siendo insubordinada o no sujetándose o irrespetando a su esposo, sino bajo precisamente eso. Yo soy una mujer casada, si estaba casada, y tengo una autoridad que es mi esposo, aunque yo tenga liderazgo en la iglesia, que no tenga mi esposo. En esa es como lo entendemos y la cruzada cristiana en eso creo que es muy coherente. Usted se da cuenta que la iglesia cristiana es abierta en este sentido, aunque nosotros promulgamos el complementarismo, no somos como los bautistas, que ellos sí son radicales en esto. No somos egalitarianistas de ninguna manera, pero entendemos que, claro, hay unos roles diferentes. Pues la mujer puede ejercer en algunas circunstancias autoridad, en algunas circunstancias la mujer tiene mayor perspectiva y visión, hasta capacidad que los hombres. Entonces, no hay que caer como en los extremos que veo yo en algunas circunstancias. eh, Sobre todo veo yo eso en las iglesias bautistas y ahorita como está muy popular eso, entonces usted escucha por qué no las mujeres no deben ser pastoras. Ahí por ahí usted si ve en internet, John MacArthur sale predicando acerca de eso, por qué la mujer quiere liderar y entonces él lo ve eso como si fuera una usurpación de la autoridad, pero de ninguna manera eso debiera verse de esa perspectiva. Así como están ellos que sostienen eso, también hay bastantes eruditos que se dan cuenta que en la Biblia aparecen muchos ejemplos de mujeres usadas por Dios, ¿sí? Detenidas como dignas de servir a Dios sin caer en esos abusos. Más bien tenemos que entender que probablemente Pablo se está refiriendo al abuso precisamente de la autoridad o el pisotear, ¿sí? Esa autoridad. Y bueno, ahorita cuando hablemos del pecado vamos a entender un poco cómo se da más en profundidad eso. Miremos un poco acá como hablando un poco de la importancia de la pareja. Y era lo que les había mencionado hace un rato, si la pareja es fuerte, la familia será fuerte. Entonces, fíjese cómo nosotros empezamos con el individuo, ahora empezamos a hablar luego del matrimonio, del complemento, y entonces empezamos a hablar ahora de la pareja. Y la pareja, la doctrina de esto está en Efesios capítulo 5 y 6 y acabamos de leer uno de los pasajes más importantes frente al matrimonio. Y lo más interesante es que hay una paradoja en esto, son dos pecadores que deben reflejar a Dios. Y es una paradoja porque un pecador no refleja a Dios. El solo hecho de ser pecador ya no refleja a Dios. Pero el cristiano está llamado a reflejar a quién? A Dios. Y en el matrimonio con mayor razón. Recuerden las palabras que leímos. Si la esposa se sujeta a Cristo, debe sujetarse a Cristo, es porque la iglesia se sujeta a Cristo. El argumento de Pablo no es porque el hombre fue hecho primero, no es porque el hombre es más fuerte, no es porque el hombre es el macho. No, el argumento de Pablo es porque la iglesia se sujeta a Cristo. Así que en la tipología de Pablo, en las imágenes que usa, en la analogía de Pablo mejor, la iglesia es la mujer y Cristo es la cabeza. ¿M? Y el esposo es como Cristo, la cabeza. Entonces él dice, ustedes se sujetan, es porque la iglesia está sujeta a quién? A Cristo y lo deben respetar. Entonces cada mujer debe ver a su esposo como a quién, como a Cristo. Sí, obvio, no es Cristo. Y a veces yo bromeo con esto, pero usted escucha los mensajes de Cristo y a veces ve las películas y Cristo se ve esa como blanco, de ojos verdes y así, el cabello largo y ese Cristo, y entonces hasta se ve simpático, apuesto, y entonces cuando leemos este pasaje, las esposas dicen como a Cristo, pues ven a Cristo así como lindo y voltean a ver al esposo calvo, barrigón, y un poquito feíto, chiquito, negrito, y ay, ¿cómo lo voy a llamar si este se pareciera un poquito? Pues no, el punto es que en la teología Pablo establece, usted lo ama como a Cristo, aunque esté ese hombre con muchos defectos.
¿sí? Aunque usted tenga que lidiar con algunas cosas que no, en eso no se parece nada a Cristo, pero usted lo ama y el punto para sujetarse es como a Cristo. ¿M? Entonces, eso no lo entiende una mujer que no sea cristiana, de ninguna manera. Eso lo entiende una mujer que es cristiana porque ha entregado su corazón a quien, a Cristo, entonces se sujeta precisamente a Cristo. Pero el esposo tiene la responsabilidad de amar a ella como Cristo amó a la iglesia, así que él imita a Cristo en su sacrificio. Yo soy de la vieja data y creo yo que el esposo debe ser el proveedor del hogar, en primera instancia, el esposo, ¿sí? Así como Cristo nos provee todo, es el esposo el que debe proveer para la casa. ¿Quiere decir eso que la mujer no puede trabajar? No, sí, claro que puede trabajar, pero esa no es su responsabilidad primaria ni es su obligación. Yo escucho hoy día muchos que la exigencia, bueno, yo me caso y ella se casa y yo pago el 50% que ella pague el 50% porque esto es como una sociedad, ajá, toca así. No, no, no. Cuando yo veo esto, estoy viendo que Cristo vino por la iglesia, se sacrificó por la iglesia, murió por la iglesia, lucha para santificar a la iglesia, para presentársela a sí mismo. Entonces, todo el trabajo le correspondió ¿a quién? A Cristo. Así que el esposo es el que tiene la mayor responsabilidad. Alguien podría pensar, no, a las esposas les tocó muy duro porque mire sujetarse. No, es el esposo el que realmente tiene que empezar a imitar a quien, a Cristo en su hogar. Y eso implica todas las cosas. Sacrificio es un amor sacrificial, un amor entregado, es un amor que debe ser pues, santidad. Evidentemente el hombre tiene que estar pegado a la cabeza que es Cristo. Ahí Pablo también dice que el hombre, así como la mujer se sujeta al esposo, porque la iglesia se sujeta a Cristo y la cabeza del esposo es Cristo. Bueno, nosotros tenemos que ser dignos de ser respetados y de que haya sujeciones a nosotros. ¿Cuándo? Cuando reflejamos a Cristo. Y es un trabajo de santidad, pero a veces se exige la sujeción sin reflejar a Cristo, a veces se exige la sujeción porque es que yo soy el hombre y bueno, ¿y a quién está, a quién está reflejando usted? A nadie. Ahí es más difícil la cosa. Es un asunto complicado. Digamos que esto no es una clase de parejas, pero esta es la teoría, esta es la teología, ¿sí? Que subyace debajo de todo lo que es el matrimonio en Efesios 5. En el capítulo 6 ya se habla de los hijos, y los hijos son llamados a una sola responsabilidad, a obedecer a sus padres. ¿Sí? Ellos son los que tienen que proponer, no, ellos están es para obedecer. Uno podría pensar, ay, pero es que eso es muy arcaico, muy antiguo, porque los niños tienen voz, tienen voto. No, Dios es más sabio que las ideas de este mundo. Así que si Él dice que deben obedecer, pues es porque los hijos deben obedecer cuando están en casa. Ellos deben sujetarse a sus padres y obedecer. Y Pablo ahí recuerda el, el, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Él lo recuerda ahí en Efesios capítulo 6. Y los padres son llamados a disciplinar y a amonestar a sus hijos. Entonces, fíjese cómo Efesios 5 y 6 nos habla de todo. Entonces, en esta labor que hablamos nosotros de disciplinar y amonestar a los hijos, los padres entonces tienen que hacerlo con la sabiduría correspondiente, ¿sí? Eso de hablar de disciplinar y amonestar a los hijos no es que yo tengo el juguete y hacen lo que yo quiera, no, sino que es un asunto de reflejar a Cristo también con los hijos y enseñar las verdades espirituales, ese es el amonestar, guiarlos y cuando se requiere la disciplina, no necesariamente física, en muchos casos no es necesario eso, en casos extremos quizás toque llegar allá y la Biblia no lo prohíbe, sino que dice que se debe hacer, pero sin procurar matar o dañar a los hijos. Entonces, los padres en algún momento también ejercerán esa autoridad. Digamos que hasta aquí, yo lo dejo aquí por hoy. Todavía podemos seguir hablando, pero lo dejamos aquí por hoy, porque me interesa que hoy he establecido un poco todo lo que es la teología de lo que es la familia. No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes tienen clase a las 7:45, ¿cierto? En 5 minuticos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, tengo una. Siga, hermano, siga, siga. Merced, este material está en el Cloud Campus. Yo voy a subir esta presentación, me falta completar algunas cositas y yo subo la presentación para que ustedes la puedan tener. Igual en cada clase yo la voy presentando, pero la voy a subir para que la puedan tener. Bueno, Bueno, profe, gracias. no, 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 ¿de qué? Les voy a dejar una actividad y les voy a subir un recurso que es un libro, aparte muy recomendado para que lo lean, es hacer una pequeña reflexión
un capítulo que van a leer, son unas pequeñas páginas, aparte que es muy divertido leer. Yo les subo el libro, les coloco las indicaciones que tienen que hacer. ¿Para cuándo es esa tarea? Para la próxima clase. Es decir, la voy a colocar ya mismo, la voy a subir y usted tiene toda esta semana para ir haciendo esa pequeña reflexión, ¿listo? Es muy sencillo, simplemente es que quiero que consideren un poco eso y la próxima clase iniciamos discutiendo un poco sus percepciones frente a la lectura de ese libro. Bueno, entonces ha sido un gusto tenerlos. Les voy a dejar esos 4 minuticos como para que descansen, se tomen alguito y después vayan a su siguiente clase. Ha sido un gusto tenerlos hoy aquí en la clase. Dios los bendiga. Profe, Bueno, muchas profe. gracias, muy Gracias, interesante. Sí, profe. profe. No, y hagan todas las Gracias, preguntas profe. que tengan. Estoy para servirles. Bendiciones. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias.